Siempre es interesante abordar la temática del liberalismo teológico. He desarrollado, yo creo que 2 o 3 podcasts al respecto de este tema, y yo creo que es algo que no vamos a agotar porque las diversas aristas que tiene el liberalismo nos va a llevar permanentemente a que sea un objeto de análisis recurrente. Por lo tanto, nunca está de más profundizar sobre aquellos temas que de alguna u otra forma la Iglesia cristiana sigue lidiando desde hace ya 200 años, por lo menos. Me gustaría hoy día que abordáramos también esta temática, pero hoy día vamos a confrontar el liberalismo con su contraparte más inmediata, el fundamentalismo. De pronto, debo aclarar que cuando se habla de fundamentalismo se tiende a pensar en una suerte de integrismo religioso. En este caso, haré un esfuerzo por analogar, por compatibilizar el concepto de fundamentalismo que de pronto hemos señalado tiene una carga peyorativa, es decir, de mirar a un sujeto, ¿cierto?, que sostiene una visión religiosa que es resistente a los cambios y que vive sometido o sometiendo a otro a una suerte de autoritarismo o tiranía intelectual. No es eso. Vamos hoy día a tratar de analogar, como dije, de un poco cerrar esa grieta de perjuicio y de prejuicio en contra del fundamentalismo y entenderlo también desde una lógica conservadora. Entonces el intento que vamos a plantearnos hoy día como objetivo es hablar de fundamentalismo, pero desde la lógica de el movimiento conservador que se dirige a principios del siglo XX, final del siglo XIX, y que tiene como objeto confrontar, contravenir, ¿cierto?, la influencia racionalista que se había insertado en la Iglesia en ese periodo tan interesante de la historia de la Iglesia, dadas las disputas intelectuales que se producen. Eso lo vamos a ver en un momento más. Lo importante es siempre un poco pesquisar el origen del liberalismo, ¿cierto?, siglo XVIII, cuando comienza a desarrollarse en el ámbito teológico y en el conocimiento en general, hay que decirlo, lo que algunos han definido como el germen más dañino que ha infectado al cristianismo. El liberalismo hemos de entenderlo como ese intento de acomodar las doctrinas cristianas a las líneas o a las corrientes de pensamiento que surgieron en el siglo XVIII y XIX, particularmente el racionalismo. Surgen movimientos de crítica literaria, ¿cierto? Se pone un profundo énfasis en el criticismo, en someter la escritura a una permanente revisión desde los parámetros del racionalismo, y evidentemente que a partir de esto comienza a ponerse en cuestión todo aquello que sugiriera la idea de la sobrenaturalidad, y eso lo hemos visto en otros podcasts anteriores que ustedes pueden mirar, ya sea en YouTube o en Spotify, donde estamos ahí presentes. El liberalismo sería entonces la clave de búsqueda. Entonces hubo un predominio, y hay que decirlo, porque ganó bastantes adherentes y aquellas iglesias muy conservadoras cayeron en manos del racionalismo. De hecho, centros de pensamiento, como fue la Universidad de Princeton, la primera, digamos, institución religiosa presbiteriana reformada, cae en manos del liberalismo y finalmente queda atrapada, ¿cierto?, en las fauces de este movimiento intelectual. Hay un esquema interesante que recogí en un texto y me gustaría plantearlo, es decir, mirar el liberalismo desde 3 periodos, y me gustaría ir desglosando a partir de los títulos que voy señalando. Esta idea, debo comentarles que no es mía, es de un texto que precisamente habla de la confrontación del fundamentalismo con respecto del liberalismo. Ya hemos señalado, pero vuelvo a mencionarlo, que cuando hablo de fundamentalismo no estoy dándole entonces una carga negativa, prejuiciosa y despectiva, sino más bien refiriéndome a este movimiento conservador que enfrenta intelectualmente a esta arremetida racional que intenta destruir los basamentos de la fe cristiana.
Primero, entonces, hay un periodo racionalista que va aproximadamente desde los siglos XVII hasta mediados del siglo XVIII. La característica fundamental, entonces, es que la razón fue elevada a la máxima autoridad para definir, aprobar o desaprobar lo que se debía creer respecto del ser humano, por encima de la escritura, o restándole entonces autoridad a la escritura y en realidad desechando todos aquellos elementos que parecieran adentrarse en un relato sobrenatural. Este es el tiempo de los grandes filósofos racionalistas. Tenemos que mencionar a Descartes, a Spinoza, a Leibniz, Lessing, los platonistas de Cambridge, y sobre todo es mencionado este periodo John Locke, considerado, digamos, el gran artífice del racionalismo, uno de los personajes, yo diría, más destacados respecto de su planteamiento epistemológico. No vamos a profundizar sobre estos pensadores porque además se requiere también un nivel de expertise que su servidor, con toda humildad, no tiene. Estamos haciendo entonces una mirada un tanto descriptiva y en algunos casos analítica también, pero siempre reconociendo aquellas limitaciones que naturalmente tenemos cada uno de nosotros en nuestra formación inicial. Hay entonces un periodo que se ha denominado romántico. En este periodo el sentimiento personal, los impulsos de la naturaleza humana, la vida, la libertad, la imaginación, la espontaneidad son considerados como el verdadero asiento de la religión. Es decir, en este periodo comienza a tomar una especial relevancia los sentimientos. Lo fundamental para la fe en este periodo, para la fe cristiana digo, no era entonces el contenido doctrinal de la Escritura, sino la experiencia. No importaba la doctrina, no importaba el dogma, sino el sentir en la profundidad del alma y la profundidad del corazón, cada sujeto individualmente, para ir en busca de aquella experiencia divina. Este periodo romántico yo diría que es la contraparte o la antítesis de este periodo más racionalista. De hecho, el romanticismo como una expresión cultural tiende a la exaltación precisamente más de la humanidad más visceral, por decirlo, de este racionalismo que anteponía entonces la razón para entender todas las cosas, incluyendo entonces también la religión. Tenemos el modernismo desde mediados del siglo XIX hasta más o menos la tercera década del siglo XX. Fue esta la última fase de la formación del liberalismo, la idea del progreso humano, ¿cierto? El progreso científico y un acentuado interés histórico sobresalen de esta idea un poco más modernista. Los teólogos modernistas son así llamados más en la lógica del mundo católico. La teología liberal dentro de los autores católicos son denominados modernistas, y aquí un poco toma la nomenclatura de ese relato histórico. Ahora, al que en el periodo racionalista hay también acá un intento de armonizar el conocimiento religioso con los movimientos culturales, ¿cierto?, con la filosofía y los planteamientos científicos en boga. Recuerden que los científicos de ese periodo desarrollan la idea de que finalmente van a ser las ciencias que van a través de la razón, entronizada en el periodo racionalista, en que esta va a ser la luz y la guía de los hombres. Ahora, todas estas pretensiones de infalibilidad que se le da a la razón y a las ciencias quedan del todo menoscabadas o puestas severamente en cuestión con lo que significó las dos guerras mundiales, es decir, aquella técnica al servicio del hombre, se suponía, y que iba de alguna forma a contribuir al desarrollo humano, no había sido otra cosa que el arma con que el hombre se había disparado en los pies. Y lo digo en términos metafóricos, porque fundamentalmente lo que implicó fue la destrucción y la muerte. Basta ver nomás cómo los mismos científicos, que en algún momento fueron la esperanza de la humanidad, fueron los que construyeron la bomba atómica que se lanzó sobre Nagasaki y sobre Hiroshima, con los resultados que ustedes conocen. Y no solo en ese periodo, sino en la Primera Guerra Mundial, cuando comenzaron en las trincheras, ¿cierto?, conocida como la Guerra de las Trincheras, la guerra entre 1914 y 1918, cuando los enemigos se gaseaban
y tenían muertes horribles. Es decir, nuevamente entonces la técnica y el saber humano puesto a disposición de la destrucción. Por eso que fracasa. Bueno, y ahí hay otro análisis filosófico también muy interesante, aquellos que quieran ver un poco el contenido del posmodernismo, que también no es otra cosa que la reacción contra el racionalismo que intenta explicarlo todo. Ahora, estamos en este tiempo modernista, siglo XIX hasta la tercera década del siglo XX. La metodología en el análisis de la doctrina cristiana tiene como base y parámetro los nuevos descubrimientos de la ciencia y los postulados de la sociología. Entendamos que la sociología ha intentado ser también como la reina de las ciencias. Augusto Comte quiso crear un movimiento religioso que tuviera su decálogo, ¿verdad? Que tuviera su dios, en este caso la diosa Razón, que fue entronizada también por los deístas franceses en el periodo de la Revolución Francesa. Bueno, la veracidad de la escritura, la infalibilidad de la escritura, la inerrancia, que si bien es cierto son términos acuñados posterior a este periodo, pero que sin lugar a dudas ponen o reflejan lo que se creía en ese entonces acerca de que la escritura era la verdad determinante y final, y era en definitiva la palabra de Dios, y por tanto debía entenderse como la autoridad que habría de regular la conciencia, los actos y las creencias de aquellos que se definían como cristianos. En la conjunción de estas corrientes, ¿cierto?, lo científico, lo filosófico, lo cultural quizás, se viene entonces a conformar este liberalismo, ¿cierto? Este liberalismo que empieza a campear en las iglesias a principios del siglo XX, pero que podemos pesquisarlo, ya lo hemos visto en otras oportunidades desde los tiempos de los filósofos, ¿cierto?, racionalista, la primera mitad del siglo XIX, final del siglo XVIII, con Schleiermacher, pero no nos vamos a ir tan atrás ahora. La idea es que usted que me está escuchando, hermano y hermana, pueda tomar estos nombres y usted también cotejar que lo que yo le estoy diciendo se corresponde con la verdad. Primero, el liberalismo cree en la plena libertad de pensamiento y de acción. Significa esto que se debe eliminar toda limitación impuesta por los prejuicios y convencionalismos de la tradición. El liberalismo en sí posee una actitud de franca hostilidad ante cualquier forma de coerción o autoridad externa, porque finalmente las verdades están dentro del sujeto. El sujeto va a determinar a partir del uso de la razón qué es verdadero y qué no. Por eso que surge una actitud en el hombre que podemos denominar una autonomía que está fundada sobre la supremacía de la razón. La fe cristiana, hermanos, se ve reducida a los elementos que pueden ser explicados y defendidos racionalmente. La lógica en este contexto tiene entonces la última palabra. El liberalismo tiene un fuerte acento humanista, antropocéntrico, dado que el hombre es exaltado como centro del pensamiento y la experiencia religiosa se manifiesta, hermanos, un optimismo excesivo al creer que por sí mismo el hombre y con sus dotes naturales es capaz de resolver todas las problemáticas existenciales. Entonces vamos a prescindir entonces del legado y la tradición cristiana y vamos a ocupar entonces aquellos atributos que la naturaleza, a decir de ellos, nos dotó, como es el uso de la razón. Hay que señalar para clarificar que aquí no estamos hablando de ateísmo, sino que estamos hablando de un cristianismo que está subyugado a la razón. Y tiene entonces esta connotación muy deísta, propia, ¿cierto?, de los deístas del siglo XVIII y XIX, por la cual, según ellos, Dios no interviene en los asuntos humanos, ni necesita intervenir. El ser humano es, ante todo, autosuficiente y es, ¿cierto?, la medida de todas las cosas, como sostuvo alguien. Hay una apertura constante al cambio en conceptos teológicos. Para ellos, ¿cierto?, para el liberalismo, la teología es adaptable y puede perfectamente hacerse amiga de la filosofía y también puede ser tomada utilizando como instrumento de análisis, por ejemplo, también las ciencias naturales e históricas. Recuerden que en el periodo del siglo
XVIII, siglo XIX, comienza lo que se llama la búsqueda del Jesús histórico y se comienza entonces a cuestionar, entre otras cosas, la realidad histórica del Cristo y se hace entonces una suerte de distinción entre el Cristo del mito y el Cristo histórico. Los liberales creen entonces en el progreso cultural y a partir de eso ellos sostienen que se hace necesario que la religión y el cristianismo vaya acomodándose a estos cambios que van surgiendo. Usted me preguntará qué tiene esto hoy día de contingente, muy contingente, porque hay iglesias cristianas hoy día que creen particularmente lo mismo. Y estamos viendo, por ejemplo, que en nuestro país, acá en Chile, encontramos en tensión permanente estos dos grupos, aunque quienes no están muy al tanto de esta confrontación, un poco más underground, un poco más por abajo, evidentemente que no van a advertir esta tensión que mencionaba, este enfrentamiento que existe entre liberales y conservadores, entre los que evidentemente se encuentra su servidor. Hay una doctrina de la inmanencia de Dios que muchas veces raya el panteísmo, es decir, Dios está en la naturaleza, pero de pronto esta inmanencia, que Dios está presente en la naturaleza, se tiende a confundir con que Dios es la naturaleza. Y muchos lo definen como una fuerza del bien que ama a todos sin ir contra nadie. Es un Padre amoroso. Esto también forma parte del dictamen teológico y la lectura que hacen muchos cristianos acerca de este Padre que, sin importar el credo, trabaja principalmente interesado en el desarrollo del hombre y que Dios tiene entonces la obligación de hacer feliz al hombre y asegurarle, no importa cómo haya sido su comportamiento ético, moral, asegurarle el cielo y todas las bienaventuranzas porque Dios es bueno. Hay una cristología que desconoce la encarnación del verbo. Usted habla con un racionalista, habla con un cristiano de este mundo liberal, evidentemente que ellos van a negar estas doctrinas que son fundamentales y son basamentos determinantes. La resurrección de Cristo, el nacimiento virginal de Cristo, los milagros, la ascensión de Cristo, el sacrificio vicario de Cristo, en fin, hay una permanente actitud de negación hacia aquellas doctrinas que han sido sostenidas por la Iglesia y que los conservadores hasta el día de hoy, ¿cierto?, seguimos reteniendo porque entendemos que estas han sido reveladas. Es cuestionado, ¿cierto? Hay una cristología más desde abajo, una cristología más pedestre, es decir, está entonces este interés de rescatar al Cristo de la historia, dado que el Cristo del mito, ¿cierto?, el que relatan los evangelios y particularmente los sinópticos, es un Cristo que está de alguna forma teñido con las ideas helenísticas, es decir, con la filosofía griega, y que responden entonces a la forma que las primeras comunidades cristianas tenían de mirar a este hombre, que era un hombre común y corriente. Jesús no es otra cosa que un hombre que nos dio buenos ejemplos, pero que en ningún caso significa que Él haya muerto por nuestros pecados. Él más bien murió por causas políticas, de pronto un poco ofensiva en la posición que tienen los liberales respecto de lo que ha hecho Cristo en la cruz. El liberalismo ataca, enfrenta y menoscaba todas aquellas doctrinas que son fundantes y que son el fundamento apostólico, ¿verdad?, que están debidamente expresadas en la Escritura. Otras doctrinas igualmente fundamentales, ¿cierto?, lo mencioné, la resurrección de Cristo, la muerte vicaria, el nacimiento original, son tomadas entonces como mitos, ¿verdad?, que responden a esa convicción teñida de esta filosofía griega. Para el liberalismo, la Sagrada Escritura es como un registro meramente humano, lo consideran un libro que tiene grandiosas enseñanzas morales, pero que en ningún caso es infalible y en ningún caso tampoco tiene que ser normativo. Ellos rehúsan a tratar cualquier cosa como verdadera. Es decir, la Escritura ya no es normativa para ellos, ya no genera, no determina en lo que hay que creer o no.
bajo la influencia de Wellhausen, ¿cierto? Esta famosa teoría de la hipótesis documental, de Strauss, este investigador alemán que también pone en cuestión lo sobrenatural de la Biblia y particularmente lo que tiene que ver con la personalidad histórica de Cristo entendida, ¿cierto?, desde la verdad de los evangelios. Hay un cuestionamiento entonces permanente a la verdad de la palabra. Se genera una hermenéutica distinta, una hermenéutica mucho más racional, evidentemente, que pone entonces en duda aquellas cosas que la Iglesia venía creyendo particularmente casi 19 o 20 siglos. Interpretan el texto bíblico mediante la óptica de los principales filósofos del momento. Afirman que no es importante lo que la Biblia diga, sino lo que yo interpreto de ella según la experiencia y también el nivel intelectual que cada uno tenga respecto de ponerse en el papel de mirar la Escritura para que hable a nuestro corazón, en fin. Los milagros, según el liberalismo, son intrusiones en el orden natural, por lo que sería incongruente al compararla con las leyes naturales que para ellos son inquebrantables. Por lo tanto, como las leyes naturales son inquebrantables, van a negar también los milagros. La crítica proveyó, la crítica bíblica o la alta crítica particularmente, porque la crítica bíblica es un ejercicio saludable y sin duda que tenemos que nosotros saludar y celebrar la alta crítica como una herramienta necesaria para poder entender el texto bíblico. Pero yo me estoy refiriendo aquí a la alta crítica que provee al liberalismo de aquellos argumentos científicos, digo científicos entre comillas, que intentan desechar o intentar hacer entender como mitos y leyendas los acontecimientos, los prodigios narrados en la Biblia, aduciendo que no son hechos comprobables ni científica ni históricamente, y que evidentemente que si los comparamos a la luz lo pasamos por el cedazo de la razón, es absolutamente imposible que esto haya ocurrido. Hay algo más terrible aún. El liberalismo teológico niega el pecado original. Adán y Eva fueron convertidos en una suerte de figuras simbólicas y la creencia divina se volvió en evolución. Una de las grandes luchas que los fundamentalistas, es decir, aquellos que promovían los fundamentos, que era un grupo de cristianos intelectuales conservadores, les tocó luchar fuertemente contra esta idea de la evolución. Digamos, este libro que se publicó, me parece, el año 1851, Charles Darwin, y vaya que este texto o esta ponencia, esta teoría en definitiva que plantea Darwin, viene a ser como el salvavidas que iba a poder explicar muchas cosas que hasta ese momento no se habían explicado. Le hizo un favor al ateísmo de su tiempo, le hizo un favor, ¿cierto?, al liberalismo teológico de su tiempo, le hizo un gran favor al marxismo, porque sin lugar a dudas el concepto de evolución también se toma, la matriz de análisis de la evolución también se pone al servicio del análisis bíblico, y ahí surgió tema tan curioso que hoy día en realidad están ya en desuso, pocos creen en ello. Me refiero, ¿cierto?, a la teoría de Graff y Wellhausen, lo que se conoce como la hipótesis documental o la hipótesis documentaria. No se los explico eso porque me imagino que ustedes ya más o menos entienden un poquito de qué se trata eso, ¿verdad? El liberalismo, ¿cierto?, que también muy optimista porque tiene fundamentos muy humanistas, asume una visión de la humanidad no como una humanidad degradada, porque no creen en el pecado original, el pecado primario. Ellos hablan de esta evolución, porque la evolución también sociológicamente tiene una lectura de desarrollo moral, ¿cierto? Lo que se denomina como darwinismo social, si es que no me equivoco, y hay algún hermano que pueda corregirme, puede hacerlo claramente, porque esto aparece en YouTube y usted puede hacer también comentarios al respecto. El liberalismo, en definitiva, muestra gran tolerancia y pluralidad respecto a las diversas corrientes teológicas. El liberal es un hombre amplio de mente, por lo tanto, siempre se va a enfrentar contra
todo dogmatismo eclesiástico. Ellos permanecían abiertos a recibir nuevas posturas doctrinales, por heterodoxas o equivocadas que éstas fueran. Muchos promovieron la idea de que todas las religiones se basan en una percepción común de Dios, es decir, este concepto de que todos los caminos llevan a Roma, aunque difieran en detalles y énfasis según el lugar que cada uno ocupa en la escalera de la evolución, como habíamos señalado antes. Sin embargo, toda diferencia entre religiones debía supeditarse en importancia a la tarea de promover la ética, tanto en el plano personal como en el plano social, y hay que mencionar que también esto es una dimensión re importante del liberalismo, que le pone un énfasis tremendo a la cuestión social. Hemos echado una mirada, un repaso importante, y vamos a seguir tratando este tema en el próximo podcast que vamos a hacer acerca de fundamentalismo y liberalismo. Espero que hayan aprendido algo. Recuerden que estamos en Spreaker, estamos en Facebook, estamos en YouTube y en Spotify, para que usted pueda ahí teclear Marcelo Contreras Aravena y se va a encontrar con este y otros estudios. El Señor les bendiga, y seguimos entonces con una próxima entrega de este interesante tema. Dios les bendiga.